Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Dina Yanet Valdés. Este día me ha tocado hablar sobre los derechos de las víctimas y vamos a desarrollarlos aquí en el artículo 106 del Código Procesal Penal. Dice el inciso 1. Las víctimas tendrán derecho a intervenir y tener conocimiento de todas las actuaciones ante la policía, la fiscalía y cualquier juez o tribunal y conocer el resultado de las mismas. Esto quiere decir que si la víctima se acerca a denunciar a un cuerpo policial, esta señora será atendida, admitida la denuncia y luego también tratada con respeto de parte de las autoridades, ¿verdad? También habla de la fiscalía. La fiscalía, a través del requerimiento que se va a presentar ante un juez, debe ser asesorada a la víctima, ¿verdad? En todos sus aspectos. También en los resarcimientos económicos que se le puede dar a la víctima, ¿verdad? A través de todo este proceso que se iniciará, ¿verdad? La víctima necesita ser asesorada por parte de la fiscalía. ¿Cómo sería? A través de las medidas de protección, ¿verdad? La atención, porque la víctima pues puede correr riesgo, ¿verdad? Peligro. Entonces, esa es la forma que la fiscalía tendrá esa responsabilidad, ¿verdad? ¿Cómo? A través de la atención especializada para mujeres o víctimas que estén en riesgo, ¿verdad? Aplicándoles medidas de protección que son importantes para las víctimas en su momento. El inciso 2 establece y dice: el derecho a las víctimas es a ser informada de sus derechos, a ser asistida por un abogado de la fiscalía cuando fuere procedente o por su apoderado especial. Esto significa que la fiscalía está en la obligación de poner medidas de protección para estas víctimas, ¿verdad? Estas personas buscan justicia del hecho de que le ha sucedido. Quiere decir que la fiscalía está en la obligación de informarle a las víctimas de una reparación material también, para resarcir el daño que se les ha ocasionado a estas personas. El inciso 2 establece a que se le nombre intérprete o persona que sea capaz de explicar sus expresiones cuando sea necesario. Este inciso 3 establece que a veces las personas que se abocan a poner alguna denuncia son personas que no hablan nuestro idioma. Entonces es necesario que a esta persona se le facilite un intérprete para que se dé a entender, ¿verdad? Porque estas personas pues a veces no hablan nuestro idioma, como le dije. Segundo, también estas personas pueden ser sordas, mudas, ¿verdad? A estas personas se les facilita una persona con esa capacidad de explicar, ¿verdad? Lo que ellos les ha pasado en su momento. Entonces, eso se refiere el inciso 3, a que se le nombre un intérprete a la persona que sea capaz de explicar sus expresiones cuando sea necesario. El inciso 3A establece que la víctima tiene derecho a ser notificada de la decisión de la aplicación de un criterio de oportunidad y a recurrir de la misma en los términos previstos por este código. Esto quiere decir que la víctima tiene derecho a que le informe que a esta persona, a este imputado, se le va a dar criterio de oportunidad, que significa que esta persona en poco tiempo se le extinguirá la pena, ¿verdad? Entonces, la víctima tiene derecho a que se le den medidas de protección, ¿verdad? A que se le informe, a que se le proteja, porque la víctima tiene temor de ella y de su familia, porque se le va a dar una extinción de pena a esta persona, que significa que en poco tiempo va a andar afuera, ¿verdad? Y ella sabe el alcance de las estructuras, ¿verdad? Y corre riesgo.
Entonces, la fiscalía de alguna forma le tiene que dar esa protección, esa seguridad, que ella estará bien. El inciso 4 establece el derecho a la víctima a ser oída previamente ante cualquier solicitud favorable al imputado, salvo en los casos que habiendo citado no comparezca a la audiencia. Esto quiere decir que la víctima tiene que ser informada cuando esta persona por alguna razón no se presentó a la audiencia. Se considera y se interpreta este inciso, que no pueden tomar una decisión si no se le ha comunicado a la víctima. Esto quiere decir que en una audiencia, ¿verdad?, se le dé un sobreseimiento definitivo al imputado y la víctima pues no fue escuchada. Esto quiere decir que la víctima tiene que ser escuchada antes que un juez de instrucción le dé un sobreseimiento definitivo a un proceso, porque la víctima pues no sabría, ¿verdad?, en qué momento esta persona se encuentra afuera y no tendría ningún aviso de parte del juzgado para estar como preparada, ¿verdad?, porque siempre la víctima corre peligro. El inciso 5 establece el derecho a la víctima a impugnar las resoluciones favorables al imputado, aunque no haya intervenido en el procedimiento. Esto quiere decir que la víctima en algún momento contrató a un apoderado general judicial para que le lleve el proceso, a pesar de que ella no estaba presente, pero sí tiene el derecho de impugnar las resoluciones que algún juez o tribunal haya establecido. El inciso 6 establece el derecho a la víctima a ser escuchada en la fase ejecutiva de la pena antes de conceder permiso de salida de los condenados, libertad condicional o la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esto quiere decir que la víctima está en juego la protección, la seguridad de ella, y es necesario que a esta persona se le avise, se le comunique que al imputado tendrá libertad condicional o la suspensión condicional, ¿verdad?, y la ejecución de la pena. Entonces, es necesario que de parte del tribunal o los juzgados se le comunique a la víctima que está en riesgo, o al menos se le puede dar una protección, medidas de protección, ¿verdad?, para que esta persona pues esté fuera de peligro de alguna forma, ¿verdad? El inciso 7 establece el derecho a la víctima a ser notificada del abandono o desistimiento de la querella o de la acusación o cualquier otra decisión que implique la no continuación del proceso. Esto quiere decir que la víctima tiene derecho que de parte del Ministerio Público se le notifique si el fiscal no presentó el requerimiento ante un juez y por qué razón no se continuó el proceso. El inciso 8 establece que la víctima tiene derecho a ofrecer pruebas personalmente en las etapas procesales determinadas para tal fin en este código, sin perjuicio de las facultades conferidas a la Fiscalía. Esto quiere decir que la víctima tiene derecho a presentar pruebas, testigos, sin interferir con la Fiscalía. Eso es importante porque de alguna forma la víctima es la que está dentro y es la que ha sufrido todo el abuso de parte del imputado. Entonces quiere decir que esta persona es la idónea para presentar pruebas y no tendría que interferir con la Fiscalía.
Creo que por parte de la Fiscalía tendría que unirse para seguir un proceso y darle un cumplimiento a la investigación del delito. El inciso 9 establece los derechos de la víctima a ser indemnizada por los perjuicios derivados del hecho punible, a que se le reparen los daños ocasionados por el mismo o a que se le restituya el objeto reclamado. Esto quiere decir que la víctima tiene derecho a que se le resarzan esos daños materiales, todos esos derechos vulnerados que han sido por el imputado, ¿verdad? Por el mismo delito que se ha cometido. Esta es toda mi participación, licenciado y compañeros. Muchas gracias. Pasen buenas noches.